Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. El terrible imperio terrano. Hace 500 siglos, la humanidad se unió a la comunidad galáctica. Hace 300, se convirtieron en una de las razas más armadas y respetadas de ella. En 200 siglos más, se erigieron como los absolutos gobernantes de todos. Y hace 50 siglos, recibimos un recordatorio de por qué eso es así, de por qué ninguna especie sigue intentando derrotarlos y tomar su lugar. Ese recordatorio fueron los Kruk. Se presentaron hace 100 siglos y de inmediato comenzaron a comerciar. Estaban especialmente interesados en cosas relacionadas con los humanos: armas, información sobre su cultura, los planetas bajo su control absoluto. Les dimos la advertencia: no desafíen a los humanos, pero fue completamente inútil. Era una estupidez siquiera considerarlo, y algunos de nosotros tuvimos que aprenderlo por las malas. Desafortunadamente, los Kruk eran muy similares a los humanos: tercos, inteligentes, astutos, y por supuesto, no les gustaba vivir a la sombra de una raza que acababan de conocer. Incluso eran anatómicamente parecidos, si ignoramos los brazos adicionales y las escamas. Así que se pusieron manos a la obra, se armaron, y 50 siglos después, la cantidad de planetas conquistados y el tamaño militar de los Kruk rivalizaban con los del Imperio Terrano. Así que creyeron que era el momento. Ese fue el mayor error en la historia del universo. Para entender por qué, es necesario aprender lo que significa la guerra para la humanidad. Y la respuesta es nada. La guerra y el genocidio se convirtieron en nada más que un juego para los humanos, como se refleja en las reglas galácticas de guerra de la humanidad. La más importante de todas es: toda especie capaz de sobrevivir 2 meses terranos de guerra contra los humanos sin rendirse ni extinguirse será considerada ganadora de dicho conflicto, y los humanos deberán admitir la derrota y ceder a sus demandas. Más de 100 especies intentaron enfrentarse a los humanos. El riesgo era ridículamente alto, pero la recompensa era aún mayor: cualquier cosa que tu especie deseara de los humanos. Sin embargo, de todas esas razas, solo 4 lograron sobrevivir el tiempo suficiente para ser victoriosas, y aún así, sus recursos quedaron tan escasos que se vieron obligados a pedir a los humanos comida, refugio y suministros. Y además de sus reglas de guerra, también existe una lista de acciones que se consideran pecados contra la humanidad. Algunas de ellas son: atacar específicamente a civiles desarmados, eliminar humanos que se rindan, acabar con sus niños. Y los Kruk no solo cometieron el más terrible de estos pecados, sino que también provocaron que se activara la más temida de sus reglas. Primero, atacaron un par de colonias humanas y tomaron algunos recursos. Esto era algo bastante estándar, pero lo que no lo fue que los Kruk lograron derrotar a los guardias humanos de esas colonias. Así, ciudad tras ciudad, planeta tras planeta ganaban terreno, y nosotros, por primera vez en 100 siglos, pensamos que el reinado de la humanidad sobre todos nosotros estaba llegando a su fin, incluso después de tanto tiempo. Qué ingenuos éramos. Lo que no esperábamos era que, mientras los Kruk y los humanos luchaban en las colonias, la flota principal de los Kruk se dirigía directamente a Terra, el mundo natal de los humanos. Si tan solo lo hubiéramos sabido, podríamos haberles advertido, pero ya era demasiado tarde. Los Kruk lanzaron todo lo que tenían contra el planeta, causando poco o ningún daño debido a la cantidad de naves que lo protegían.
Aún así, pensamos que con suficiente persistencia podrían conquistar el planeta. Eso fue hasta que uno de sus misiles impactó directamente en el suelo de Terra. Y tan pronto como el humo se disipó a través de las pantallas que transmitían la batalla, lo vimos. Era imposible. Solo era un mito, una historia de terror para asustar a los niños y que se fueran a dormir a tiempo. Y aún así, ahí estaba, de pie en carne y hueso, con su cabello rojo como la sangre. Portaba la armadura más hermosa jamás creada, mirando directamente al alma de los Krug por cometer el error más grande en la historia del universo. El pecado cardinal: atacar el mundo natal de los humanos. Regla galáctica de guerra número 100. El emperador del Imperio Terrano solo puede participar en batalla si el mundo natal terrano es atacado directamente. Cuando logramos salir del estado de shock, vimos al emperador de Terra comenzar a moverse. Movió su mano y en un segundo toda la flota de los Krug, compuesta por 2 millones de naves, fue reducida a escombros, explotando en lo que los humanos llamarían el espectáculo de fuegos artificiales más grande de la historia. Era lo más hipnótico de la galaxia y al mismo tiempo lo más aterrador. Y entonces una voz habló, calmada pero llena de rabia, silenciosa, pero al mismo tiempo el sonido más fuerte de la galaxia. Una voz que todos escuchamos. Fuimos amables, pacientes, amistosos, y esas virtudes fueron pagadas con un ataque coordinado contra nosotros, contra nuestro hogar, nuestra Terra, nuestra madre. Hablo a todos los humanos de la galaxia. Si se consideran justos, valientes, fuertes, entonces vengan y hagan que los pecadores paguen con su sangre. Humanos de la galaxia, yo, como su emperador, como el único soberano del Imperio Terrano, les ordeno que luchen. Lo que ocurrió después fue como salido de una pesadilla. Cada humano, absolutamente todos, dejaron lo que estaban haciendo. Con los ojos llenos de furia, tomaron la primera nave que pudieron y se dirigieron directamente al mundo natal de los Krug. 10 minutos terranos y el ejército de los Krug fue totalmente diezmado. 10 minutos más y la población de los Krug se redujo en 3/4 partes, incluidos los niños. 10 minutos más y solo les quedaba su mundo natal. 10 minutos más y lo que una vez fue un planeta lleno de vida se convirtió en la cámara de tortura más grande de la galaxia. El pecado que cometieron no podía ser pagado con algo tan misericordioso como la muerte. Aquellos que dieron la orden y quienes la siguieron sentirían el mayor de los dolores. Y así comenzaron. Rompieron cada hueso de sus cuerpos, les cortaron extremidades, quemaron sus escamas. Los cortaron, quemaron, congelaron y derritieron todo lo que pudieron, asegurándose de que no murieran. Querían que vivieran, querían que sufrieran. ¿Mencioné que los Krug eran anatómicamente similares a los humanos? Bueno, ellos lo descubrieron y comenzaron a hacer experimentos con ellos, probando cada químico dañino posible en sus cuerpos. Los mutaron, fusionaron sus cuerpos, crearon amalgamas de pesadilla y luego, al inicio de cada ciclo, los curaban, los restauraban a su forma original, les dejaban respirar y luego comenzaban la tortura de nuevo. 1.000 millones de almas siendo torturadas sin descanso. A veces se puede escuchar los gritos de agonía y dolor. 10 ciclos después, Laers, el jefe del Consejo Galáctico, reunió suficiente valor para ir a Terra y negociar. No,
rogar de rodillas al propio emperador de Terra que detuviera la tortura que había impuesto a los Kruk. Su respuesta: No se preocupen, la raza Kruk podrá continuar. no sabíamos a qué se refería en ese momento, y ahora desearíamos no haberlo sabido nunca. Comenzaron a criar a los Kruk como si fueran ganado. Luego arrebataron a los niños y los llevaron a Terra, donde se les enseñaba a odiar sus raíces, a odiar a sus ancestros por el pecado que cometieron, y luego empezaron a vivir entre los humanos, como si fueran uno de ellos, con todos sus derechos, y todavía viven ahí hasta el día de hoy. Incluso después de todo lo que hicieron, los humanos salieron como los buenos, como siempre. Todas las especies que intentaron mostrar lo contrario, hace tiempo que fueron olvidadas, y el mundo natal de los Kruk sigue ahí, tan funcional como siempre, sin mostrar señales de querer cesar la tortura. Actúa como un recordatorio de por qué nuestros dioses se cortaron sus propios cuellos cuando el emperador nació. Los humanos son la especie más avanzada, la más grande, la más armada, la más aterradora, la más misericordiosa. No importa cómo quieras describirlos, la única cosa en la que todas las especies estamos de acuerdo es que seguirán siendo el gran y terrible imperio terrano. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.